abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. El tema que vamos a ver esta noche lleva por título Esfuerzo y Valentía, pero antes les invito que cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien tome el control absoluto de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta noche, por este día que nos has permitido vivir. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado especial que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora invitamos a tu Espíritu Santo que sea el que tome el control absoluto en este momento de nuestras vidas. Habla tú a cada corazón, siembra esta palabra, Señor, para que dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que tú tomes el control absoluto y quites todo aquello que quiera distraer, que quiera robar la palabra, Señor. Quedamos en tus manos porque son las mejores. Gracias por tu amor a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, fíjense que en la palabra de nuestro Dios, Él en repetidas ocasiones nos menciona como que somos vencedores. Y que somos vencedores porque Él venció en la cruz, Él venció a la muerte y por eso Él nos llama vencedores, porque Él ganó esa victoria para nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros, sus hijos? ¿Por qué no disfrutamos siempre de esa victoria? ¿Por qué no levantamos ese estandarte como deberíamos de hacerlo? Y bueno, no podemos hablar de victoria sin saber que antes debe de haber una batalla. Eso es por lógica. Si ustedes van a la historia universal y ustedes leen sobre guerras, sobre batallas, van a ver que al finalizar hay una victoria o hay una derrota, ¿sí? Pero tuvo que haber algo antes. Nosotros como hijos de Dios, nosotros peleamos desde la victoria, porque esa victoria ya la ganó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y bueno, día a día vivimos esas batallas, porque día a día el Señor tiene propósitos, tiene planes para nosotros. El que algunas cosas se hayan paralizado por este tiempo no significa que nuestra vida en Cristo no sigue creciendo. Y es lógico que como hijos de Dios crucemos esas batallas. Pero eso no significa que nuestro Dios no esté al control, que nuestro Dios no esté con nosotros, sino todo lo contrario. Nuestro Dios permite esas batallas para formar en nosotros un carácter, el carácter de Cristo, dice la palabra. Él permite las batallas. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca, para que maduremos en nuestra vida espiritual, para que aprendamos a depender de Él, para llegar a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Por eso Él permite esas batallas. Pero ¿qué pasa con nosotros como seres humanos, aún siendo hijos de Dios?
que hay veces que esas batallas nos paralizan. Hay veces que nos quedamos frustrados, nos quedamos sin avanzar porque empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver a nuestro alrededor. El enfoque que nosotros tenemos se mueve de lugar muchas veces cuando estamos pasando esas batallas. Y bueno, miramos tanto nuestro alrededor, miramos tanto lo que está pasando, que la mirada ya no está ni en la persona ni en el lugar correcto. Nuestra mirada se desvía y es allí donde empezamos a estancarnos. Empezamos a sentir que no avanzamos, empezamos a sentirnos derrotados cuando sabemos que desde que iniciamos una batalla es nuestro Dios quien ya nos ha dado la victoria, porque además Él es el que pelea nuestras batallas, dice la palabra. Y bueno, sin saberlo, cuando nosotros quitamos nuestra mirada del blanco perfecto que es nuestro Dios, sin saberlo, amados, hacemos a un lado su propósito, hacemos a un lado ese regalo hermoso que Él nos dio cuando fue a la cruz del Calvario. Hacemos a un lado ese gran título que nuestro Dios nos da como vencedores. Hacemos a un lado su victoria ganada en la cruz del Calvario. Y bueno, hablamos mucho de esa victoria porque así es, la palabra lo dice. Quiero que nos vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Él los exhibió. Él exhibió ahí porque venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad, venció el problema. Todo lo que nosotros pasamos día a día, eso fue ya vencido en la cruz del Calvario. Hay una victoria ya sobre eso. Nos dice también el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es que tú y yo no los merezcamos, no es que tú y yo peleemos muy bien, es que esa batalla ya la ganó y nuestro Dios nos da ese título de vencedores porque nos ama. Porque justamente por eso murió por nosotros en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, porque quería que hubiera una reconciliación de los hijos con su Padre, quería que tú y yo fuéramos reconciliados, y al ser reconciliados fuimos justificados también, dice la palabra, fuimos redimidos. Así que lo que Él ganó en la cruz del Calvario, lo ganó por amor a nosotros. Amén. Y bueno, al ver esto en la palabra, que estas promesas, estas afirmaciones que nuestro Dios nos deja, vemos dos situaciones, o vamos a ver en esta noche dos situaciones en las cuales somos retados a salir victoriosos. Hay muchas, pero hoy vamos a enfocarnos en dos situaciones en las cuales sí o sí, amados, debemos de salir victoriosos. Y la primera es convirtiendo el dolor en gozo. Qué difícil es esto, convertir el dolor en gozo. Pero si ustedes se acuerdan, el título de esta palabra es esfuerzo y valentía. Y no quiero seguir sin antes que hagamos que yo les diga qué significa la palabra esfuerzo y valentía. Y yo investigaba y dice que esfuerzo es la acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. O sea, una fuerza extra, mayor fuerza.
Y dice que la palabra valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Es la fuerza de voluntad para superar impedimentos sin miedo a fracasar. Entonces, el Señor antes que nada hoy nos dice, hoy nos reta a que debemos de ser esforzados y valientes, que debemos de actuar siempre con el esfuerzo y la valentía que Él nos ha dejado ya. Tenemos que dar esa fuerza extra. Se nos tiene que quitar ese temor a lo que quizá no conocemos. Y bueno, ahora sí pasamos a estos puntos muy importantes y dice, el primero es convertir el dolor en gozo. Y bueno, el dolor lo vivimos aún siendo hijos de Dios, lo sabemos. Y quizá lo vivimos más o quizá lo sentimos más ahora que conocemos a nuestro Dios. Pero fíjense que Él en ningún momento pues dijo que no íbamos a pasar dolor. De hecho, el dolor fue o es parte de la consecuencia que dada al hombre por medio de Dios, debido a que a esa desobediencia que hubo allá en el huerto del Edén. Si ustedes recuerdan y han leído en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron a nuestro Dios, y ahí Dios, por así decirlo, dictó una sentencia contra la mujer y contra el hombre. Y esa sentencia llevaba consigo dolor, porque a la mujer le dijo que con dolor iba a dar a luz a sus hijos. Y bueno, eso quienes somos mujeres lo sabemos muy bien, pero ese dolor no termina ahí, porque si ustedes conocen algún caso o han vivido ahora sí que en carne propia, el dolor que puede provocar un hijo que no conoce de Dios, un hijo que está en desobediencia, en rebeldía, que provoca quizá dolores de cabeza a una madre. Entonces, no solamente el dolor lo siente la mujer al dar a luz, sino que a lo largo de la vida lo va experimentando. Y bueno, al hombre también le dijo que ahora sí que con dolor iba a trabajar la tierra, que le iba a causar dolor, que le iba a causar sudor, el sudor de su frente. Y pues sí, el trabajo en el hombre o en la mujer provoca muchas veces eso. No es fácil para el hombre muchas veces llevar el sustento a casa. Entonces vemos que el dolor nuestro Dios lo pone desde el principio de la palabra, desde el principio de los tiempos, nuestro Dios los pone. Y bueno, hasta el día de hoy la humanidad sigue experimentando dolor en diferentes áreas de sus vidas. En diferentes momentos, en diferentes épocas, la humanidad sigue con ese dolor. Y bueno, nosotros como hijos de Dios podemos decir, bueno, pero va a haber un momento en el cual no va a haber dolor. Y sí, la palabra dice, si nos vamos a Apocalipsis 21:4, dice la palabra, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero, ¿por qué vamos a esperar, amados, hasta ese tiempo para que nos olvidemos del dolor, para que el dolor se convierta en gozo? Estando aquí en la tierra, nosotros podemos, es más, tenemos la responsabilidad de llevar en alto el nombre de nuestro Dios. Y si Él venció en esa cruz, nosotros también podemos vencer y podemos cambiar, dice su palabra, que nuestro lamento en baile, podemos pasar de ese dolor al gozo. Y rápidamente vamos a ver dos ejemplos de personajes de la Biblia que cambiaron ese dolor en
en gozo. Y bueno, un ejemplo muy conocido que tenemos es el de Job. Sabemos que él era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Era un hombre apartado del mal, era un hombre justo delante de Dios, y precisamente por eso, pues también fue escogido a sufrir ese proceso, ese dolor en su vida. Y ustedes leen la palabra y pasó muchas cosas. Dice que hubo momentos en que él, pues, hasta decía que para qué había nacido, ¿no? Y bueno, él maldecía en cierta manera el día de su nacimiento. Deseaba muchas veces ya la muerte por todo lo que él estaba pasando. Pero él en ningún momento, amados, pues dice la palabra que haya perdido la fe en Dios, sino que él hasta le dijo a su esposa que como nada más en las buenas le iban a dar gracias a Dios. Ahí él estaba mostrando pues que a pesar de lo que estaba viviendo, él confiaba en Dios, y esa confianza le daba ese gozo. Y bueno, él superó y pasó esa prueba, y vino la recompensa porque él en ningún momento desistió de lo que él creía. ¿Sí? Y al final de este libro ustedes ven que él salió en victoria. Le fue devuelto aún más todo aquello que le había sido arrebatado. Y otro ejemplo que vemos en la palabra es de Pablo y Silas. Si ustedes leen ese pasaje, Pablo y Silas, pues el resultado de salir de cuando fueron encarcelados, ese resultado vino porque ellos sabían en quién habían creído. Amén. Y bueno, la respuesta a ellos les llegó inmediatamente, pero no crean que estuvieron pues ahí, ¿no? Lamiéndose las heridas, acariciándose las heridas. No. Ellos pasaron del dolor de esos azotes, pasaron al gozo, a dar cánticos, a alabar a Dios, y fue como vino su respuesta. Y quiero que nos vayamos a Hechos capítulo 16, del versículo 23 al 25, dice la palabra: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, o sea, los azotaron. Después todavía los llevaron a la cárcel. Dice, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Todo lo que pasaron estos hombres, amados. Y aquí viene cómo se ve que del dolor que ellos sufrieron, pasaron al gozo. Dice, pero a medianoche, estaban orando, Pablo y Silas, pero no dice que era una oración que se estuviesen quejando por la circunstancia. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo me imagino esos presos han de haber dicho, bueno, estos hombres están completamente locos porque fueron azotados, están encarcelados en un calabozo, dice, de más adentro, lo último que había, están esposados, sus pies quizá no los pueden ni mover, y ellos están alabando. Ellos pasaron del dolor al gozo porque ellos sabían en quién confiaban. Ellos sabían que esas cadenas eran solamente unas cadenas físicas, unas cadenas en su cuerpo, pero ellos sabían que ellos vivían en la libertad y vivían la victoria que nuestro Señor ya había ganado en la cruz del Calvario. Y la respuesta de ellos llegó porque dice la palabra, y de repente que se sacudieron las cárceles, se abrieron las puertas. Fue un de repente, en un momento en que ellos quizá no se lo esperaban. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, no sabían de qué manera quizá Dios los iba a librar de esa circunstancia. Y bueno, ustedes saben todo lo que pasó.
con el carcelero, cómo los llevó a su casa, cómo los curó, los limpió, les dio de comer. Y fíjense cómo ellos cambiaron su actitud, y no solamente eso fue benéfico para Pablo y Silas, que obtuvieron su libertad, sino que como testimonio ganaron también el alma del carcelero para Cristo y a su familia. Fue de testimonio eso que ellos pasaron de el dolor al gozo. Y bueno, ese de repente, esa respuesta que tú y yo estamos esperando, así llega en el de repente, cuando Dios ve que nosotros no nos quedamos estancados en ese dolor que sentimos. Amén. Y bueno, como número 2, otra circunstancia que es importante, en la que Dios nos reta a salir victorioso, es pasar de la preocupación a la paz. Qué difícil es muchas veces pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como humanos queremos resolver nuestra situación, pero dice que la preocupación paraliza nuestra fe. Y sí, amados, ¿por qué? Porque cuando usted se empieza a preocupar, usted empieza a tomar una responsabilidad que no le corresponde. Usted empieza a querer resolver situaciones que ni siquiera puede resolverlas. Y entonces en nuestra mente se empiezan a hacer planes y empezamos quizá a decir, bueno, esto lo puedo hacer así, así, y podemos estar, y eso causa o provoca una preocupación. Y cuando usted y yo estamos preocupados, nosotros le estamos diciendo a nuestro Dios, ¿sabes qué? Este problema es tan grande que tú no lo puedes resolver. Yo tengo que ver la manera, porque no te creo a ti. Eso es lo que usted y yo le podemos estar diciendo al Señor cuando nos preocupamos, amados. Y bueno, al final siempre vemos que la preocupación no nos lleva a nada. No resolvemos nada con preocuparnos. Pero hay algo que sí provocamos. Apartamos nuestro enfoque de Dios y de su fidelidad. Apartamos nuestra mirada del único que puede dar la solución a ese problema, a esa circunstancia. Y bueno, vámonos a Mateo 6:27. Y dice la palabra, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea que la palabra aquí nos dice que por más que usted se preocupe, por más que usted quiera poner una solución a algo que usted mismo sabe que no puede hacerlo, es en vano. Nadie, por más que se preocupe, dice aquí la palabra, nadie, por más que se afane, añadirá a la estatura un codo. Hay cosas que Dios las pone en nuestras vidas justamente para que tú y yo veamos su gloria, justamente para que tú y yo veamos la magnitud de su poder. Pero muchas veces tú y yo le estorbamos. Queremos solucionarlo a nuestra manera. Empezamos a que nuestra mente empiece a trabajar según nosotros. Y al final no resolvemos nada y paralizamos los planes de nuestro Dios y dejamos de confiar en Él. ¿Qué provoca, amados, la preocupación en nosotros? Yo ponía aquí unos puntos y dice, la preocupación en nosotros provoca que te sientas asfixiados. Te sientes asfixiado, te sientes que ya no hay solución para eso, cuando quizá es algo pequeño que Dios en un tris lo puede solucionar, pero como tú lo agarraste como tu problema, como que tú le vas a dar la solución, eso puede llegar un momento en que sientas asfixia.
dice, y mina tu energía, disminuye tu energía, porque quizá no puedes dormir, quizá ni comes por estar con esa preocupación. Entonces, tus fuerzas caen. ¿Qué más provoca la preocupación? Dice, eleva tu fuerza física y tu ingenio humano. Y empiezas entonces a planear y a querer hacer las cosas a tu manera. Y al final salen mal porque no las dejaste en las manos correctas. Dice, además, la preocupación te aparta del plan de Dios, porque si nuestro Dios permitió algo en nuestra vida, esa batalla es para que aprendamos a pelear desde la victoria, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos que Él va delante de nosotros como el poderoso gigante. Él es nuestro estandarte. Él ya tiene todo planeado. Pero cuando tú te preocupas por esa circunstancia que Él ya la conoce y sabe cómo va a terminar, lo único que haces es estorbar el plan de Dios. ¿Qué más provoca la preocupación en nosotros? Bueno, algo muy importante. La preocupación es contraria a la fe. Y por tanto, fíjense qué grave es la preocupación. Como es algo contrario a la fe, nos convierte en una persona incrédula. Y por ende, al ser incrédulo, al no creer a tu Dios suficiente para resolver esa situación, ese problema, esa circunstancia, te puede llegar a robar la paz. Y bueno, ahora ya sabemos, pero este punto tan importante de que es lo contrario a la fe y que te puede llegar a convertir en un incrédulo, Dios nos da la solución también. Y bueno, tú y yo cuando nos preocupamos, ¿cómo vamos a pasar de esa preocupación a la paz? Para empezar, debes de reconocer que si tú sentiste preocupación es porque hay una falta de fe en tu vida. Tienes que reconocer que esa incredulidad es un pecado delante de nuestro Dios. Pero como nuestro Dios es tan bueno, cuando tú le pides, porque la palabra dice que aún sus discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Cuando tú reconoces que estás preocupado, que estás preocupada porque tienes falta de fe, cuando tú lo reconoces y vas a los pies de Cristo, Él te libera de eso, ¿sí? Y en esa liberación tú terminas seguro, terminas con esa seguridad de que Dios tiene el control de todo. Y cuando tú sabes que tu Dios tiene el control de todo, es cuando viene esa paz sobrenatural a tu vida. Es una paz sobrenatural. Y bueno, es una sensación de bienestar a pesar de lo que las circunstancias te digan, a pesar aún de lo que tus ojos vean. Tú sientes ese bienestar porque tú estás confiada en que tu papá, en que tu padre no te va a dejar solo, en que Él tiene la solución, en que Él tiene ese plan perfecto para eso que estás viviendo. Y bueno, ¿qué necesitamos para encontrar esa paz cuando estamos en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la batalla? Porque acuérdense que dijimos al principio que estábamos en una batalla para obtener esa victoria, ¿sí?
Pues necesitas estar en una comunión con Cristo. Necesitas andar en el Espíritu para que esa paz llegue a tu vida, para que tú experimentes esa paz que protege tu corazón y tu mente de todas esas circunstancias que ves alrededor. Todo eso que el mundo hoy está viviendo, o que estamos viviendo porque aún estamos en este mundo, que si tú ves las circunstancias que se vive allá afuera, dolor, preocupación, muerte, llanto, ansiedad, incertidumbre, todo eso se vive allá afuera, pero nosotros podemos tener paz porque sabemos que nuestro Dios está al control y que lo que Él quiere, Él lo permite. Y que tú y yo no podemos hacer nada más allá de lo que Él nos ha permitido. Porque el control absoluto está en sus manos. Y bueno, dice la palabra en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso, amados, es lo que la palabra dice que tú y yo debemos de hacer para pasar de la preocupación a la paz. Que no nos afanemos por nada, que vayamos delante del Padre, que expongamos nuestras súplicas, nuestra oración, pero dice que con acción de gracia. O sea, creyendo que Él tiene ya la solución a todo eso. Y que cuando nosotros hacemos todo eso, dejamos todo en manos de nuestro Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas y guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente de todos esos pensamientos que quizá el enemigo quiere poner al ver la circunstancia. Porque también la palabra dice que pensemos en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo amable, en todo lo que sea digno de alabanza, en todo lo que sea bueno, en todo lo que es dentro de los planes de Dios. En eso tú y yo debemos de pensar, en su palabra, debemos de llenar nuestros pensamientos, nuestra vida de la palabra, porque cuando tú y yo estamos llenos de la palabra, nosotros tenemos una respuesta para cada circunstancia que nuestros ojos ven. Nosotros tenemos una respuesta cuando el enemigo quiere venir a nuestra mente y quiere traernos un pensamiento negativo. Nosotros tenemos la palabra y nosotros nos defendemos con ella. Y bueno, el creyente recibe esa paz sobrenatural teniendo una vida en santidad. Si tú y yo vivimos esa vida en santidad que nuestro Dios quiere y que Él quiere siempre lo bueno para nosotros. Cuando tú y yo vivimos esa vida, esa paz llega a nosotros. Cuando tú y yo meditamos en su palabra, estamos en comunión con el Padre por medio de la oración, vivimos en obediencia a su palabra, esa paz viene a nosotros, porque Él nos los dejó dicho en Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios nos da no es como la del mundo. La paz que tú y yo como hijos de Dios vivimos es la paz que aun cuando los ojos humanos vean una circunstancia, nosotros sabemos que no vamos por vista, vamos por fe. Nosotros sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso y que estamos agarrados de su mano y que nada pasa que Él no lo permita.
Pero para pasar en estas circunstancias, tanto del dolor al gozo como de la preocupación a la paz, tú y yo necesitamos ser esforzados y ser valientes, porque dice la palabra en Josué 1:9, un versículo muy conocido y que a mí en lo particular es de gran bendición, como toda la palabra de nuestro Dios. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un mandato que nuestro Dios dejó y tú y yo debemos de obedecer. Porque quien cambia del dolor al gozo y de la preocupación a la paz es una persona que se esfuerza por agradar a Dios. Es una persona que es valiente, que no le tiene temor a la circunstancia, que no le tiene temor a la enfermedad, que no le tiene temor al problema, que no le tiene temor a la batalla que vive, porque él sabe que su mirada está puesta en el Dios Todopoderoso. Así que si nuestro Padre nos ha dejado todas estas promesas que leímos en su palabra y vimos ya personas valientes que tuvieron una respuesta porque cambiaron de actitud, de lo menos a lo más, porque cambiaron de lo negativo a lo positivo. ¿Por qué tú y yo no vamos a tener una respuesta si somos hijos del mismo Dios? Y además Él murió y resucitó por amor a ti, por amor a mí y a toda la humanidad. La victoria la tenemos. Aprendamos a vivir esa victoria. Aprendamos a valorar ese sacrificio en la cruz. Que las circunstancias no nos paralicen. Que el temor no nos paralice. Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y bueno, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hora por esta palabra que trajo a nuestras vidas y a pedirle que si estás pasando una circunstancia de dolor o de preocupación, que te ayude a que te esfuerces y que esa valentía, porque la palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿sí? Entonces, que Él ponga en ti esa valentía que necesitas. Vamos a elevar esta oración a nuestro Padre. Padre, hoy te damos gracias, mi Dios, mi Señor, por esta palabra que tú trajiste en esta noche a tu pueblo, a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque todo en ti, Señor, fue consumado ya en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy podemos gozar de esa victoria que tú ganaste en la cruz. Gracias porque en cualquier batalla, cualquier circunstancia que estemos atravesando, sabemos, Padre, que tenemos la victoria porque tú vas delante de nosotros, peleando, Señor, derribando a nuestros enemigos, Padre. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón si nos hemos quedado varados, paralizados por la circunstancia. Si, Padre, nuestros ojos se han desviado de ti en algún momento y nos empezamos a hundir porque miramos a nuestro alrededor, hoy te pedimos perdón, Señor. Padre, y también te pedimos que en todo momento, Señor, sea tu gozo, sea tu paz, Señor, inundando nuestras vidas, inundando nuestras familias, inundando todo nuestro alrededor, Padre Celestial. Que nosotros, Señor, miremos siempre al blanco perfecto que eres tú. Que las circunstancias, Señor, no cambien nuestros ánimos. Que las circunstancias no nos muevan del lugar, Señor, donde estamos plantados, Señor, que es bajo tu cuidado, mi Señor. Tú eres mayor que cualquier circunstancia. Te damos gracias hoy por esa victoria ganada en la cruz del Calvario. Gracias, amado Jesús, por cada gota derramada
derramada y en la cruz del Calvario. Hoy le damos el valor que esa sangre tiene para nosotros. Hoy le damos el valor de la victoria ganada en esa cruz. Y hoy la hacemos nuestra. Hoy la abrazamos y hoy declaramos tu palabra que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias por amarnos de tal manera, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, reconfortando en todo momento nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amados, que el Señor les bendiga. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Allí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende.
gracia